Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Qué bueno es orar, ¿verdad? Tantas necesidades que hay. La verdad es que el tiempo nunca va a ser suficiente para pedir por todas las cosas que, que necesitamos pedir. Pero bueno, gracias. Bueno, Dios que Él conoce todas las cosas y a Él no le escapa nada. A nosotros nos pueden quedar las cosas, pero a Dios pues no se le escapa nada. Quiero que busquen conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos a ver ahí en Isaías capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos de este capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Isaías capítulo 1. Cuando los tenga, me dice amén. Yo voy a oír hasta aquí que usted me está diciendo amén. Y vamos a leer las escrituras. Vamos a darle 10 segundos. 9, 8. Isaías capítulo 1, versos del 1 al 3. Vamos a leer el primer versículo. ¿Ya lo tienen? Bueno, ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando Jehová. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Señor, gracias por tu palabra. Ella es bendita, Señor Jesús, y aunque a veces nos parece bastante fuerte lo que ella expresa, gracias por hablarnos a través de ella. Gracias por expresar tu preocupación, por expresar tus sentimientos a tu pueblo, Señor, o en razón de la actitud de tu pueblo. Y nosotros esta noche queremos meditar brevemente para entender, Señor Jesús, qué es lo que está pasando alrededor de nosotros y por qué está pasando alrededor de nosotros. Vamos a meditar en eso esta noche, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor Jesús, a aceptar esta palabra, a recibirla con alegría, con gratitud, y que esta palabra pueda hacer en nosotros todo lo que tú quieres hacer en cada uno. En el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, tenemos que hacer algo esta noche de lo que nosotros hablamos tanto y que muchas veces no lo hacemos. Hablamos tanto de meditar y de valorar las cosas, pero muchas veces no meditamos y no valoramos. Vamos a pensar en que como cristianos, nosotros muchas veces nos interesamos por entender las cosas que suceden alrededor de nosotros en el mundo. Hablemos de política, hablemos de economía, hablemos de problemas sociales, y estamos queriendo entender por qué es que las cosas suceden. Yo anoche, por lo menos, fíjese, estaba, y creo que esta es una curiosidad general en muchas personas, ¿por qué es que esa guerra que está sucediendo allá en aquella otra latitud, ¿verdad? Que sin embargo nos está afectando mucho al mundo entero. Las economías pequeñas como las nuestras, dependemos de esas economías grandes que están siendo afectadas por esta guerra y por lo tanto nosotros pues estamos también siendo afectados de alguna manera. Entonces los cristianos estamos interesados en saber y entender por qué. ¿Dónde nació eso? ¿Dónde surgió eso, ese pleito, esa incomodidad que lo llevó a desarrollar una guerra que me parece a mí personalmente me parece absurda? Mucha gente dice que es una guerra absurda, pero nos preocupamos y nos interesamos y estamos buscando la información de qué es lo que pasa. Si es porque la economía funciona mal, si es porque los problemas sociales se están dando a un nivel en que ya prácticamente es incontenible la ira o la disfuncionalidad en la familia, ¿no? Y esto ha llevado a muchas personas a actuar con violencia y a hacer cosas
que antes las oíamos de vez en cuando. Posiblemente porque los medios de comunicación no eran tan inmediatos como son hoy, pero antes nos enterábamos una vez al tiempo de que cosas como estas sucedían, no eran tan escandalizantes. En cambio, hoy suceden a cada rato, ¿no? Suceden aquí, suceden allá, suceden en el otro. Y no creo yo que hoy se pueda decir, este país es el país más violento del mundo, este país, y puede hacer una escala, porque en todos los países del mundo están sucediendo cosas que generan violencia y que llevan a las personas a hacer cosas que uno no se imagina que pueden llegar a hacer. Lo cierto es que estamos interesados en entender estas cosas, en traer todas estas noticias, hábitos de informaciones. Queremos saber por qué las calles se inundan, dónde surge eso, por qué los cerros se caen y sepultan comunidades completas. Tantas cosas que suceden alrededor del mundo, no solo aquí, en todas partes del mundo. ¿Por qué? Nos interesamos en saber y que estamos investigando y haciendo muchas cosas. Pero muy pocas veces, fíjense, los cristianos, hay que ser honestos, muy pocas veces los cristianos nos preocupamos por entender las cosas de Dios. Muy pocos cristianos nos estamos preocupando por saber cuál es el trasfondo espiritual de todas estas cosas, cuál es el trasfondo espiritual de mi situación, el trasfondo espiritual de la situación de mi país, el trasfondo espiritual de la situación en el mundo entero. No nos preocupamos mucho, creemos que ya lo sabemos, creemos y nos basta con decir, estas cosas están escritas y todo lo que está pasando está escrito en la Biblia, dice la gente. Esta guerra de ya está escrito en la Biblia que iba a suceder. Es un pensamiento, ¿no? Entonces nos conformamos con eso, nos conformamos con eso. Y la verdad es que no podemos entender, y ahí es donde surgen aquellos pensamientos de personas no cristianas que no conocen a Dios, aún de los mismos cristianos, cuando no podemos entender por qué tanto dolor en el mundo, por qué tanta maldad en el mundo, cómo es que Dios permite tanta maldad, cómo es que Dios deja pasar tanto sufrimiento y pareciera como que no le interesa. Entonces, no podemos llegarlo a entender porque realmente no hemos ido a buscar la respuesta en el lugar indicado donde está la respuesta, que es la palabra de Dios, la boca de Dios, diría yo, la boca de Dios. Cuando me dijeron a mí hace muchos años, si usted quiere entender todos los principios de las matemáticas, tiene que buscar un experto en estos principios de matemáticas. No puede ir a preguntar a alguien que jamás ha estudiado matemáticas. Si usted quisiera entender bien un libro de biología, pues pregúntele al que escribió el libro de biología y le va a dar toda la explicación del caso. En este caso, si yo quiero entender el libro de Dios, yo tengo que preguntarle al que generó el libro de Dios. Eso quiere decir a Dios. Pero nosotros no, buscamos cualquier clase de explicación, buscamos en el internet, porque es más fácil. Es más fácil ir a buscar en el internet lo que dijo una persona, lo que dijo otra persona, que ir a las escrituras, estudiarlas y pedirle al Señor, abre mi entendimiento, ábreme la mente, sensibiliza mi corazón para poder entender esta palabra y agarrarla para mí, aplicarla a mi vida. Y Dios prácticamente lanza una queja aquí que parece bien grosera, ¿verdad? Cuando uno la lee, dice, qué cosa más grosera, pero lo está diciendo Dios. Y Dios dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. El buey conoce a su dueño. Eso quiere decir que el buey lo pone él como un animal, sabe cuando su dueño le habla, conoce la voz de su dueño. Las ovejas son un ejemplo bien claro también, los animalitos estos, las cabras, conocen la voz de su dueño, conocen a su dueño, saben que su dueño es el que le está hablando, saben, conocen, saben quién es el que les da de comer. Y el asno dice, fíjese que la categoría, un buey o un asno. Si a nosotros nos preguntaran, ¿y usted qué preferiría ser? ¿Se preferiría ser un buey o un asno? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Verdad? Ninguno de los dos, pero elija uno porque no hay más de dos opciones, o es buey o es asno, ¿verdad? Yo le aseguro que el lado de los bueyes se llenaría y el lado de los asnos quedaría prácticamente vacío. Y fíjese qué dice, el asno conoce, dice, el pesebre de su señor. ¿Qué es el pesebre? El lugar donde comen los animales.
O sea, el asno conoce el lugar donde él va a ir a comer. ¿Y cuál es el problema de muchos cristianos en este tiempo? De muchas personas que buscamos a Dios en este tiempo, que no conocemos el lugar donde vamos a comer. Ni siquiera conocemos la comida que estamos tragando, sino que sencillamente nos parece agradable este pesebre que me están pintando aquí. Se ve bonito, se ve agradable, pinta muy bien. Y entonces usted va a ver ahora la moda, que los colores, que las luces de colores, las rayas pintadas de colores en los púlpitos. No digo que está mal, no está bien, pero eso es lo que a la gente la atrae. No tanto lo atrae la palabra de Dios, la predicación, la alabanza, la gloria de Dios que pueda descender, sino el atractivo es eso, ¿no? Y entonces muchos estamos utilizando eso como el atractivo para llevar gente a nuestras iglesias. Pero esa gente se deleita en el canto, se deleita aquí, pero al final del día, ¿conocen a Dios? ¿De verdad están conociendo a Dios? ¿Están en serio estableciendo una relación con Dios que los va a llevar a valorar y a entender cuál es el propósito de Dios para nosotros? Si como cristianos nosotros nos dedicamos parte de nuestro tiempo, así como dedicamos tiempo, les soy sincero, así como dedicamos tiempo para ver deportes, así como dedicamos tiempo para ver videos curiosos, científicos, así como dedicamos tiempo para ver cualquier clase de programación en los medios de comunicación, dedicamos un tiempo. Si fuéramos equitativos, vamos a dedicar 2 horas para ver película, vamos a dedicar 2 horas para ver ciencia, vamos a dedicar 2 horas para ver deporte, vamos a dedicar 2 horas para estudiar la Biblia. Yo creo que la vida del cristiano sería totalmente diferente. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo más agradable es, sí, ahí ponemos en el internet un pedacito ahí de alguien que está hablando de la Biblia y no terminamos el mensaje. Sabe que las redes sociales son un tanto engañosas, ¿no? Porque hay redes sociales donde usted dice, mire, hay 500 vistas en este mensaje, pero realmente no son 500 vistas. Las 500 personas que se reflejan como vistas vieron 10, 15 segundos, 20 segundos, 2 minutos, 5 minutos y se salieron. Pues pongámonos a imaginar si eso sucediera en una iglesia, que entra un montón de gente, llena la iglesia, hay 1000 personas reunidas en la iglesia, pero dentro de 5 minutos se van 500 y después salen otras 200 porque no aguantan. Y entonces por eso los evangélicos estamos tan preocupados por hacer los cultos como más atractivos, más agradables, más cortos, más cortitos. A la predicación no puede durar más de 30 minutos porque entonces la clientela se aburre, se cansa y se va. Y usted lo puede ver en muchas iglesias, eso, cristianos, ¿verdad? Puede ver en la iglesia que no ha terminado de decir amén el pastor y todo el mundo va para la calle ya. Porque creen que el tráfico los va a atrapar, porque creen que el súper lo van a cerrar, porque quieren ir a agarrar asiento en la cafetería, por lo que sea. Pero no aguantan, la gente está vamos a decir, psicológicamente comprobado que una persona es bien difícil que aguante más de 30 minutos sentado en un lugar escuchando hablar a alguien. Si los cristianos dedicáramos un tiempo para escuchar hablar a Dios, si dedicáramos un tiempo suficiente para conocer a Dios, para estar cerca de Dios, para escuchar su palabra, nosotros conoceríamos a Dios. ¿Cómo puede usted decir que la persona con la que usted se casó y tiene 20 años de estar con ella, se casó con ella, hoy la vio, se enamoró de amor a primera vista y el siguiente día se casó y duró 40 años, 50 años casado con esa persona? Usted primero conoció a esa persona, conoció qué le gustaba, a dónde le gustaba ir, las canciones que le gustaban, el ritmo que le gustaba, a qué iglesia, en qué iglesia se congregaba, cuál es su lectura favorita, si le gustaba estudiar o no le gustaba estudiar. La conoció, lo que le disgustaba, importante. Pero eso lo logró con base en estar cerca de esa persona, comunicado con esa persona. ¿Cómo podremos entender a Dios? ¿Cómo podremos nosotros saber por qué Dios expresa lo que expresa en esta palabra donde dice, ¿verdad? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados a sus hijos?
Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios está expresando a través del profeta su sentimiento, cómo se siente él. ¿Será bonito? ¿Será una expresión agradable lo que Dios está diciendo, como él se sentía en este momento? ¿Cómo se sentirá hoy? ¿Cómo Dios se sentirá hoy con su pueblo? Con aquel pueblo que él vino a redimir a costa de su propia vida. ¿Cómo se sentirá Dios con este pueblo? ¿Podrá expresarse Dios de la misma manera que se expresaba en el tiempo de Isaías? Posiblemente que sí. Posiblemente haya más tristeza en su corazón todavía. Dice la Escritura, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido, o mi pueblo está destruido, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Y conocimiento de qué se refería él? No era conocimiento sobre la construcción, no le faltaba conocimiento sobre la carpintería, no le faltaba conocimiento sobre el cultivo de verduras, no le faltaba el conocimiento del cuidado de la ganadería, no le faltaba conocimiento de guerra, no le faltaba ese conocimiento, le faltaba conocimiento de Dios. Y cuando al hombre le falta conocimiento de Dios, le falta todo. No importa cuántos títulos cuelgue en la pared de su casa o de su oficina, si le falta conocimiento de Dios, le falta todo. Quiero que brevemente esta noche meditemos en 5 cosas en las cuales nosotros deberíamos de meditar y valorar. Recuerda, al principio dije, meditemos y valoremos. 5 cosas en que usted y yo, no vamos a profundizar mucho en esas cosas porque son obvias, pero 5 cosas en las cuales nosotros debemos de meditar y 5 cosas que debemos valorar. Primero, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Recuerda usted quién era antes de conocer a Cristo? Unos dirán, yo era hijo de unos cristianos muy comprometidos, ¿no? Entonces, de ahí me sacó el Señor. Todos tenemos un lado oscuro en la vida. Todos tenemos un lado oscuro en la vida. Puede que papá y mamá sean los mejores creyentes, los mejores pastores. Pero yo siempre tengo una cierta inclinación a hacer el mal. Y paradójicamente no quiero imitar. Muchos cristianos no quieren imitar a sus padres. No quieren imitar a sus ancestros porque dicen, no, yo no quiero ser como ellos. Sienten que se limitaron de muchas cosas, de tantas cosas que sufrieron tanto, que no quieren pasar por lo mismo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó quizás de drogadicción, nos sacó posiblemente de una vida de ociosidad, nos sacó posiblemente de un hogar destruido, estábamos destruyendo la familia, posiblemente que nos sacó de una mentalidad totalmente depravada, sucia, nos encontró en cualquier lugar. Es que Dios no está solo en las iglesias, como mucha gente nos enseñaron hace muchos años. Dios no está solamente en la iglesia. Dios entra a cualquier lugar, y en esos lugares que a mí me parecen tan no santos, de ahí saca Dios a la persona. De ahí la saca. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde te sacó a ti el Señor? ¿Era la persona más pura? ¿La persona más límpida? ¿Más blanca? ¿Perfecta? ¿No había falta en tu vida? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Hemos pensado en eso? Fácilmente olvidamos, fíjese, cuando venimos a los caminos del Señor, fácilmente olvidamos quiénes éramos. Yo una vez prediqué hace muchos años, no olvides tu pasado, pero no para que ese pasado se ponga sobre nosotros como un saco que me impide caminar con gozo, ¿no? Con alegría, sino no debo olvidar mi pasado para no engrandecerme más de la cuenta y pensar que yo nunca tuve defectos, como es el fenómeno normal en una persona. Cuando venimos a los pies del Señor y Dios nos saca de donde nos sacó, empezamos a ver a los que están en el lugar donde yo antes estuve de una manera peyorativa, voy a usar esa ciudad, despectiva. Empiezo a menospreciar a aquella persona. Y empiezo a ser tan bíblico que digo yo, ¿por qué le voy a ir a dar las perlas a los cerdos? ¿Verdad? Si no las van a valorar. Si ese hubiera sido el pensamiento de Jesús, el evangelio de Jesús no fuera lo que es ahora. ¿De dónde nos sacó el Señor?
Es algo que debemos de meditar mucho. Debemos de meditar dónde estábamos cuando Dios nos encontró. Debemos de valorar lo que Dios hizo en nosotros al sacarnos de ese lugar. ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué sería de mí? Como canta aquel poeta, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría yo? Dice, si Él no me hubiera encontrado. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿De dónde nos rescató el Señor? Algunos podrán decir, no, yo no tenía, no, siempre tenemos algo, siempre hay un clavo que no nos deja caminar a gusto, felices, que no nos deja ser felices. Aunque pensemos que somos las mejores personas, que no le hacemos daño a nadie, con solo el hecho de negar al Cristo vivo, tenemos el peor problema en nuestra vida. ¿De dónde nos sacó el Señor? Meditemos en eso. Valoremos lo que Dios hizo ahí con nosotros. Valoremos, en segundo lugar, el precio que se pagó para que nosotros saliéramos de esa cárcel en que estábamos. De esa cárcel que no nos dejaba un movimiento. Miren, yo he estado viendo las cárceles modernas. Las cárceles de antes, cuando yo crecí, las cárceles eran dedicadas específicamente para los borrachitos. Ahí en la ciudad donde yo vivo, donde es la alcaldía, ahí siempre fue la alcaldía, pero la alcaldía era un pasillito nada más, era una oficina pequeña, un parque enfrente, con un kiosco de los que antes existían, y en ese pasillo habían 3 o 4 cubículos especiales con rejas. Y esos cubículos estaban casi siempre vacíos, pero los días que tenían clientes adentro eran de los borrachitos que gritaban y molestaban y los metían ahí hasta que les pasaba la borrachera. Y estoy viendo, las cárceles se diseñan hoy tan pequeñas que prácticamente es para una persona, y en esas cárceles meten hasta 10 personas hoy porque no hay espacio suficiente. Cubículos incómodos, no tienen ninguna comodidad adentro, y lógicamente no esperamos que sea hotel 5 estrellas, pero no existe, pudiéramos decir, en esos pedacitos de espacio que hay ahí, no hay ningún asomo de que la persona que va a estar ahí va a poder sentirse siquiera un poquito cómoda, pequeña. En una cárcel así estábamos nosotros antes. ¿Y cuál es el precio que había que pagar para salir? ¿No? Si es que la paga del pecado era la muerte, ¿no? Es la muerte, sigue siendo la muerte. Dios no ha cambiado su principio. Para aquellos que creen que Dios ha cambiado el principio y que hoy la paga del pecado ya no es muerte, porque Cristo pagó la culpa por nuestro pecado, pero la paga del pecado sigue siendo muerte. La diferencia hoy es que Jesús pagó el precio y murió en tu lugar y en mi lugar. Yo tenía que haber ser llevado a la cruz, y es que hoy hubiese condena en cruz, o tuviera que haber sido llevado al paderón, o pudiera tener que haber sido apedreado como se estilaba en este tiempo, ¿no? Por el hecho sencillo, vamos a decir así, por el hecho simple de haber sido desobediente con mis padres y haberlos deshonrado, yo tenía que haber muerto apedreado. Pero Jesús vino a pagar el precio que yo tenía que pagar. Él vino a morir para que yo no muriera, para que tú no murieras. Él vino y entregó su vida en la cruz del Calvario, una muerte que traía deshonra al que moría en la cruz. Maldito todo aquel que sea colgado en un madero, dice la Escritura. Y Jesús acarrió la maldición sobre su vida para que tú y yo no tuviéramos que cargar con esa maldición. ¿Has pensado en el precio que se pagó para que tú y yo estemos hoy así tan tranquilos como estamos? Congregándonos en una iglesia, leyendo la Biblia de vez en cuando. Se pagó un precio altísimo. Leí hace poco de una persona que han sido condenadas por tráfico, por asesinar. Son millones de dólares los que les piden para poder salir bajo libertad condicional mientras el proceso continúa. ¿Cuánto podríamos pagar nosotros por nuestra libertad si cometimos un pecado cuya paga es la muerte? El pecado tuyo, el pecado mío, el resultado, la condena era muerte. No era 5 años de cárcel, 20 años de cárcel, era muerte. Así era la condena, muerte.
¿Cuánto pudiéramos pagar para que esa condena no se hiciera efectiva? Nada. Todo el dinero del mundo no alcanzaría. Solo había uno que podía pagar ese precio y era Dios mismo. Pero Dios no se iba contra, no se iba, no, él no iba a ir en contra de sí mismo diciendo, entonces voy a abolir eso. No, la paga del pecado siguió siendo muerte, y para que el pecado tuviera su justa paga, tuvo que morir él mismo. Y vino una persona de Jesús a entregar su vida por ti y por mí. ¿Valoras eso? El precio que tiene tu vida y el precio que tiene mi vida. Estamos meditando que realmente tú y yo valemos tanto como para desperdiciarnos en el pecado, como para desperdiciarnos en el mundo. Quizás a veces no lo estamos valorando. Quizás a veces estamos pensando que yo puedo hacer todo lo que se me ocurre, y puedo incluso, fíjate, puedo incluso hacer publicaciones para que el mundo vea que yo me estoy divirtiendo, sin pensar en que hubo uno que pagó un precio para que yo saliera de esa vida. Sin embargo, yo me doy mi salida el tiempo que yo quiero y pienso que puedo regresar. Pienso que puedo regresar a la hora que me dé la gana. Y papá siempre me va a estar esperando, ¿verdad? Con los brazos abiertos a la hora que a mí me dé la gana regresar. Pero como aquellas vírgenes descuidadas, llegó el esposo, no estaban listas y la puerta se cerró y no pudieron entrar a las bodas. ¿Será eso algo contradictorio con el concepto de Dios de salvación? No, la Biblia lo dice. ¿Será nada más una fantasía que está ahí escrita para que quede escrita, un cuento bonito para atemorizar a la gente? No, es la palabra de Dios. Y tú y yo, si no valoramos ese sacrificio, si no valoramos ese precio que se pagó por nosotros, pudiéramos llegar a estar como esas vírgenes que se les cerró la puerta. Como aquel hombre que está, venga que me moje la punta de la lengua porque disfrutó de todos sus bienes en vida y no se preocupó por Dios jamás. Estamos meditando el precio que se pagó por nuestra vida, por nuestra salvación, por nuestra libertad. Un precio incomparable. Dice que Dios nos amó tanto y nos demostró su amor. No solo dijo, porque nosotros decimos, así te amo mucho, pero muchas veces no podemos demostrar el amor que decimos tener. Pero Dios no solo dijo te amo, no fue solamente de tal manera amó Dios al mundo, sino que lo demostró, ese amor lo demostró en que no mereciendo nada, en que siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Así nos demuestra su amor, en que no valiendo nada, no teniendo ningún valor, en que no mereciendo nada, porque todo lo arruinamos, en que habiendo terminado con todo lo bueno que Dios construyó alrededor de nosotros, arruinando nuestro Edén que Dios construyó para que fuéramos felices, Cristo vino y murió por nosotros, para que pudiéramos ser restaurados, para que pudiéramos ser felices. Aquella felicidad que nosotros destruimos, Cristo la vino a reconstruir con su vida. ¿Estás meditando en eso? ¿Estás valorando eso? ¿Será algo que se lo puede hacer cualquiera? Meditemos y valoremos el precio que se pagó por nosotros. Meditemos y valoremos esa relación que tenemos con Jesús. Si nosotros meditáramos y valoráramos nuestra relación con Cristo, estaríamos más descansados. La verdad es que aprenderíamos a hacer nuestra esa palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero muchas veces nosotros no creemos que esta palabra sea verdaderamente una realidad, porque tratamos de encontrar el descanso a través de nuestros propios medios, tratamos de encontrar el descanso a través de muchas cosas que nosotros hacemos, que para reposar yo necesito ir al hotel es que yo necesito darme unas vacaciones en la playa, es que yo necesito darme unas vacaciones aquí en este otro país, yo necesito ahorrar porque me lo merezco, he trabajado tanto y ahora necesito descansar. Descansa en Dios. Amén.
Es que por más países y hoteles que tú visites, si no estás descansando en los brazos del Señor, será por gusto, será un descanso momentáneo y al terminar ese periodo volverás a tener la misma carga, a sentir la misma carga. ¿Por qué nos preocupamos tanto nosotros por las cosas que nos faltan, por ejemplo? ¿Por qué nos preocupamos tanto por las cosas? ¿Por qué nosotros tenemos que decir todo el tiempo, si yo no trabajo, no como? ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Cuántas veces la habremos dicho? Ah, que si aquí uno, en este país, si uno no trabaja, no come. En este mundo, si uno no trabaja, no come. Es que si yo no pierdo este trabajo, no puedo, yo no podré, no podré salir adelante. Es que si yo no tengo este salario, yo no podré salir adelante. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Dice Jesús en Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, de qué cosas tenéis necesidad. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Acaso se preocupan, dice las aves del cielo? ¿Acaso se preocupan las flores del campo? No se preocupan. Sencillamente estas avecitas vuelan y hacen y se divierten y viven y las flores no andan preocupadas y ahora de qué color me voy a vestir. Porque Dios las viste, porque Dios los alimenta. Si nosotros valoráramos de verdad la relación que tenemos con Dios, yo estaría tranquilo porque sé que aquel que ha prometido ser fiel conmigo, siempre va a ser fiel conmigo. Y que no me va a faltar nada, porque él ha prometido que no me faltará nada. Porque podré decir como aquel hombre dijo en su más triste verdad, no he visto justo desamparado, ni a sus hijos que anden mendigando pan, porque Dios es el proveedor y nada me faltará. Porque va a aderezar la mesa en frente de aquellos que se quieren burlar de mí. Y aunque ande en momentos peligrosos y en sitios peligrosos, Él me va a infundir valor, porque yo sentiré que me va guiando por el camino. Pero eso requiere de una relación verdadera con Dios. Eso no es para aquella persona que una vez al año visita una iglesia para escuchar 20 minutos de un mensaje, porque casi siempre llega cuando ya están predicando. Hay que valorar la relación que tenemos con Dios. Y cuando tú valoras la relación cercana que tienes con Dios, tú llegas a descansar, tú llegas a creer que Dios es tu proveedor, que Dios es tu sanador, que Dios es tu todo. ¿Estás valorando la amistad con Dios? ¿O valoras más la amistad con el mundo? Y te preocupas más porque estás perdiendo amigos que antes te frecuentaban y hoy ya no quieren frecuentarte tanto. Y entonces te estás alejando de Dios porque no quieres alejarte de esas amistades. Estás dejando de amistarte con Dios para amistarte con las cosas terrenales. La cercanía con Dios es lo mejor que podemos tener. No se turbe tu corazón. Cuando Jesús vio preocupados a los discípulos, yo me voy y no voy a estar, les dije, ¿y ahora cómo vamos a hacer? La autoridad de Jesús era tan fuerte que cualquiera que se acercaba al consuelo que dijo, yo soy, y la gente caía de espalda. Y ahora que no va a estar con nosotros, ¿qué haremos? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creen en Dios? Bueno, dijo, entonces crean en mí. Porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y yo me voy a prepararles un espacio para ustedes. ¿Cuántos estamos creyendo eso? Algunos creen que este espacio que Dios está preparando allí es para cualquiera, para toda la gente, ¿no? Y dicen, no, así nosotros tenemos una morada allá y su vida, su relación con Dios no existe prácticamente aquí, pero tienen la esperanza de que cuando muera, allá en el cielo le espera un espacio especial para él. Pero Dios está hablando a sus discípulos, aquella gente que andaban con él, aquella gente que oían su enseñanza, aquella gente que valoraban el esfuerzo que él hacía, y les dice, no se preocupen, no se turbe su corazón, no tengan miedo, porque yo voy a la casa de mi padre y hay mucho espacio allí, y lo que yo voy a hacer es a preparar un lugar para que donde yo esté en ese momento, ustedes también puedan llegar.
y puedan estar ahí. ¿Estás valorando esa amistad con el Señor? ¿Valdrá la pena ser amigo de Dios? ¿Valdrá la pena creer la palabra de Dios? ¿Estamos valorando y estamos meditando en ese privilegio que tenemos como sus hijos? ¿Cuáles privilegios? Tú y yo somos hijos del rey, lo decimos. Ahora, ¿cómo visualizamos al rey nosotros? Yo me pregunto si nosotros de repente nos adoptaran uno de esos multimillonarios que hay en el mundo, ¿cómo me sentiría y cómo me presentaría yo? ¿Me sentiría orgulloso de ese apellido? ¿Me sentiría bien que la gente me reconociera como su hijo? Pero hay muchos creyentes que no se sienten orgullosos de que la gente los identifique como sus hijos. Y tratan de encontrar, no, yo no soy fanático, yo no soy fanático. A mí me gusta esto, pero no soy extremista. Estamos valorando realmente el privilegio que tenemos al ser hijos de Dios. Si nosotros valoráramos el hecho de que somos hijos de Dios, estaríamos muy felices, muy orgullosos. No había nada que pudiera opacar nuestro gozo, nuestra confianza. Seríamos personas de verdad que iríamos con todo para adelante porque no, el que nos respalda es nuestro Padre y no hay nadie más grande que Él. Dice la Escritura que a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Has creído en el nombre de Jesús? ¿Eres hijo de Dios? ¿Habrá un personaje más grande que Dios mismo de quien podamos llamarnos hijos y sentirnos orgullosos? Somos sus hijos y por lo tanto somos herederos de todo lo que le pertenece. Lo más grande que Dios tenga es tuyo y es mío. Ahora yo debo de ser su hijo. No va a heredar a un multimillonario, Mario Martínez, porque no soy su hijo. Van a heredarlo sus hijos. ¿Quiénes van a heredar a Dios? Sus hijos. Hay que adquirir ese derecho de ser hijo de Dios creyendo en el Señor Jesucristo. Es que es diferente ser una creación de Dios. Dios creó los árboles, las hormigas y todo lo que existe. Pero ser hijo de Dios es otro estatus, es otra cosa. Estamos valorando lo que significa ser hijo de Dios. No hay personaje más grande que tu padre y mi padre. Y ese padre tuyo y padre mío se llama Dios. Estamos valorando, para terminar, la responsabilidad que tenemos al formar parte de la familia de Dios y al llamarnos también, ¿verdad? Además de sus hijos, es bonito llamarnos hijos, y olvidarnos de que también la Escritura nos llama siervos, dependientes de. A mí me gusta cuando los hijos, no importa la edad que tengan, dicen, papá, ¿puedo salir esta tarde? Y son muchachos que tienen 30 años. Papá, ¿puedo salir a dar una vuelta? ¿Puedo usar el carro? Sí, hijo, salga. No venga muy noche. No te preocupes. Si están constantemente texteándole, ya voy saliendo para la casa, ya voy a llegar. Porque hay muchos hijos que creen que no hay que hacerlo. Hay muchos hijos que creen que el hogar no les exige ninguna responsabilidad, porque para atender el hogar, los padres están para eso, están ahí, ¿no? Pero qué bueno cuando el hijo que vive en casa se siente responsable de casa y participa en las actividades de la casa. Hay responsabilidad en los hijos de Dios. Nosotros nos llamamos siervos de Dios, pero un hijo de casa no destruye su casa, no arruina su casa, al contrario, trata de que su casa se vea mejor cada día. Un hijo de Dios, un siervo de Dios, es aquel que depende de Dios, que vive para amar a Dios, para servir
a Dios, para respetar a Dios, para hacer las cosas que Dios dice que haríamos. El hecho de reconocer que somos siervos de Dios, que dependemos de Dios, nos haría estar más atentos a los peligros que nos rodean. A veces caminamos por el mundo, como nos decían el domingo, ¿verdad? Caminamos por el mundo como que si el Espíritu Santo no vive en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, que llamamos la boca diciendo eso, pero caminamos como que si, que no, eso es nada más una expresión. Ah, soy hijo de Dios, y caminamos como que fuéramos hijos del diablo. Ah, yo soy siervo del Señor, pero no hacemos lo que a Dios le agrada. Y los siervos hacen lo que a su amo le agrada. Los siervos no tienen ni siquiera el más mínimo asomo de autosuficiencia. No podían ni siquiera levantar la cabeza si el amo no les autorizaba levantar la cabeza. Eso era un siervo. Por eso no hay siervo que sea grande. No hay siervo que sea grande. Un siervo es un esclavo. Es una pertenencia de aquel amo. Nosotros somos pertenencia de Dios. Dependemos de Dios. Todo lo que podamos lograr en la vida no es porque seamos muy inteligentes, muy sabios, muy esforzados. Es porque la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Entonces hay responsabilidades también en nosotros de estar atentos, de estar listos, porque al final del día, ser responsable y estar atento no beneficia a Dios, me beneficia a mí mismo. Me beneficia a mí mismo. Hoy es el tiempo en que nosotros deberíamos de servir a Dios. Pero se ha volcado el pretexto: no puedo ir a la iglesia porque tengo tos. No puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer esto. No puedo ir, sí, no, pero a la playa sí te vas, y al paseo sí te vas, al parque sí te vas, a la hora del culto. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad como hijo de Dios? ¿Dónde está la relación, el valorar la relación de Dios? ¿Dónde está el valorar el sacrificio que Dios hizo, el pago que Dios hizo por nosotros? ¿Dónde está el verdaderamente sentirte hijo de Dios? ¿Dónde está el reconocer que Dios me sacó de una situación difícil si yo mismo en el camino me meto al hoyo y vuelvo a salir y me vuelvo a meter al hoyo las veces que me da la gana? Si nosotros de verdad meditáramos en que necesito ser responsable por mi beneficio, yo estaría más atento a lo que sucede. Pondría atalayas en mi vida. Pondría vigías que estén atentos cuando el enemigo venga y quiera atacarme. Cuando comenzamos a interesarnos como hijos de Dios en estas cosas y a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, podríamos ver y entender con más claridad lo maravilloso que es ser parte del pueblo de Dios. Podríamos caminar de la mano de aquel que todo lo puede, que todo lo tiene, que es el dueño de todo y que sin embargo se humilló hasta lo sumo a morir en una cruz por amor a ti y a mí. Meditar en estas cosas nos debe empujar a conocer más a Dios, a no conformarnos con saber que Dios está ahí y que es bueno, y que cuando tengo necesidad yo voy y le pido, y entonces Él tiene la obligación de responderme. Debemos conocer más a Dios, y conocer más a Dios solo lo vamos a lograr permaneciendo cerca de Dios, escuchando atentamente su voz, conociendo los sentimientos de Dios, atendiendo a los mandatos de Dios. Que esta palabra no sea para ti y para mí. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Dios, habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Dios, gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Señor, ayúdanos a meditar y a entender, Señor, y a valorar todo lo que tú has hecho por nosotros, para nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a valorar, Señor Jesús, ese hecho de que nos sacaste de un lugar donde estábamos, Señor Jesús, con tantos problemas, con tantos padecimientos. Ayúdanos, Señor Jesús, a valorar el precio que pagaste porque para que saliéramos de ese lugar. Ayúdanos a valorar esa amistad, Señor Jesús, que encontramos en ti, ese amigo que encontramos en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a valorar en el privilegio que tenemos ahora, que podemos llamarnos tus hijos. Y ayúdanos, Señor Jesús, a depender de ti en todas las cosas, para agradarte, para que tú te sientas orgulloso de nosotros y puedas decir como lo dijiste de Jesús: este es mi hijo, de quien yo me siento complacido. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por cuidarnos. Ahora, Dios, nos disponemos, Señor Jesús, a preocuparnos nosotros también por agradarte, a amarte como verdaderamente tú mereces que te amemos, a vivir, Señor Jesús, como realmente tú deseas que vivamos, para beneficio nuestro, Señor, y para gozo tuyo, Señor. Que estas palabras expresadas tan duras, Señor, para que el pueblo no sean para nosotros, porque estaremos nosotros deseando con todo nuestro corazón conocerte más cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera. Ayúdanos a entender, a meditar y a valorar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén. Amén, hermano. Que Dios lo bendiga. Estamos siempre orando y usted siempre esté orando por nosotros. Bendiciones para todos, mis hermanos. Que Dios les guarde.